servicios públicos. Generalmente esto se da en Estados Unidos porque hay empresas privadas que brindan tanto, por ejemplo, agua potable, energía eléctrica y diferentes tipos de, telecomunicaciones. Hablábamos que estos bonos se llaman corporates y se venden en subasta a través de intermediarios en diferentes bolsas con el objetivo de obtener beneficios. Hablábamos también de que las empresas colocan sus títulos a través de estos intermediarios bajo tres tipos o diferentes tipos de colocación. La una era la venta en firme, la venta a comisión y el acuerdo stand-by. Las tres. Hablábamos de que la venta en firme es el intercambio de... A ver, La venta en firme, ¿en qué consistía? En colocar un número determinado de títulos en el mercado, ¿cierto? En las bolsas de valores. Pero, ¿por qué se llamaba venta en firme? Normalmente estos títulos se colocan a través de intermediarios, porque en las bolsas de valores recuerden que no son mercados directos, ¿no es cierto? Son mercados indirectos. Entonces necesitamos la intermediación, necesitamos de un broker o necesitamos de un dealer. Sí, decíamos que estos aquí tienen, colocamos una cierta cantidad y la persona intermediaria o el intermediario tiene que hacerse cargo de toda la cantidad que nosotros emitimos. Porque, por ejemplo, si es que vendiera una parte, él tendría que hacerse cargo de su totalidad. Exactamente, o sea, no hay vuelta. Si algo no puedo colocar en la bolsa de valores, el broker debe responder por todos los títulos que se le entregaron. Esa es la venta en firme, ¿no es cierto? Luego teníamos aquella venta a comisión que decíamos que este intermediario responderá únicamente por aquellos que colocó. Entonces, si es que nosotros igualmente pusimos una cantidad X de títulos y él vendió una tercera parte, entonces él responderá solamente por eso. Perfecto. Y luego teníamos el acuerdo stand-by, que consiste igual en colocar estos títulos y si no, si es que no había cómo vendérselos, el intermediario de una u otra manera tiene que comprometerse a colocarlos. Entonces, podría venderlos a diferentes precios o a precios especiales, de ser el caso de que no los haya podido vender al precio dado inicialmente, ¿no es cierto? Sí. Ese sería el acuerdo stand-by. Sí. Ya, entonces tenemos tres mecanismos. El uno que se vende en firme, que el broker se compromete a colocar todos los títulos y si es que alguno no coloca, ¿qué debe hacer el broker? Responder por todos. Eso se llama venta en firme. La venta a comisión, que sería hacerse cargo de los que pudo colocar y grabar la comisión por los que puedo vender. Los que no, devuelven. Y en el caso del acuerdo stand-by, consiste asimismo en colocar los bonos en la bolsa de valores para la venta. Pero si transcurrido un tiempo no se pudieron colocar, no se pudieron vender, entonces en el acuerdo, en el contrato que se hace con el broker, se pone una condición de mantener los títulos en stand-by, es decir, en espera. Los dejamos un tiempo prudente en espera, que pueden oscilar entre 5 o 15 días, y si es que no se logra colocar en ese tiempo extra, entonces se le faculta al broker para que pueda venderlo venderlos, como dice el ICED, en precios especiales, es decir, pueda bajar de precio. En esa condición se establece un límite, no se le deja abierta la posibilidad al broker tampoco. Se le dice muy bien, si es que no pudo colocar en $100 cada bono o cada corporate, yo le autorizo para que después de 15 días usted los pueda bajar a 85. Sí, yo le establezco el límite de precio al cual podría bajar los títulos valores. Y creo que ahí nos quedamos, ¿cierto, Lisette? Sí, eso perfecto. Muy bien, muchas gracias, Lisette.
Efectivamente, hasta ahí habíamos avanzado en todo lo que tiene que ver con el mercado de valores dentro del mercado de capitales. Recuerden que el mercado de capitales comprende dos mercados. ¿Cuáles son? El mercado de valores y el mercado de crédito a largo plazo. Exactamente, muy bien, Moni. El mercado de valores y el mercado de crédito a largo plazo. Sugerencia, para estudiar mercado de valores, por favor hacerlo con un cuadro simétrico. Sí, para que puedan ir haciendo las divisiones y subdivisiones conforme se va dando el desagregar cada mercado. Si yo tengo el mercado de valores y el mercado de crédito como parte del mercado de capitales, entonces después voy a darme cuenta de que el mercado de valores se subdivide y el mercado de crédito a largo plazo, ya vamos a ver después qué operaciones puedo llevar dentro de esto. En el caso del mercado de valores, tenemos una subdivisión en mercado de valores de renta fija y mercado de valores de renta variable. Pero a su vez el mercado de valores de renta fija se subdivide en otros tipos de mercados. Recuerden, el mercado de valores de renta fija, de deuda pública, el mercado de valores de renta fija de títulos hipotecarios, de entidades supranacionales y de renta fija privada. Y dentro de cada una de esas subclasificaciones tenemos los distintos mercados que hemos ido estudiando, sea norteamericano, sea japonés, sea alemán, y cada uno de estos mercados tiene sus peculiaridades o tiene sus especificidades o características que hay que tomarlas en cuenta. No es igual operar en el mercado norteamericano que operar en el mercado japonés, ¿no es cierto? Cada mercado tiene sus condiciones. Si yo quiero negociar, por ejemplo, un T-bond, no me voy a ir a la bolsa de valores de Osaka. Pero si yo quiero negociar un Kensetsu Kokusai, sí me voy a ir a la bolsa de valores de Osaka, ¿no es cierto? Si quiero yo bonos del Estado norteamericano, pues me voy a ir a Estados Unidos. Y concretamente me voy a ir a una bolsa de valores en donde pueda encontrar. ¿Estamos? Por otro lado, si es que yo necesito negociar corporate, entonces debo tener muy claro qué es un corporate. Alguien puede decir, es un bono. Sí, claro, es un bono, pero no es un bono del Estado. Un corporate es un bono de una empresa privada, pero que tiene una condición especial esta empresa privada, ¿no es cierto? Es una empresa privada, pero que brinda servicios públicos. Entonces, es una empresa que tiene una cobertura de servicio masiva y que el llevar a cabo esta actividad económica le da ciertas facultades como esta, como la de emitir bonos, capacidad que solo o facultad que solo tiene el Estado para poder financiar su afán. Pero al ser un ente privado y que brinda servicios públicos, el Estado norteamericano le da esa potestad, ¿no? De que pueda emitir bonos para financiar su actividad, asumiendo o entendiendo de que la actividad es para todo el país. La actividad que brinda esta entidad privada. Entonces, esas son las condiciones del mercado de valores de renta fija y hasta ahí hemos concluido solamente el estudio del mercado de valores de renta fija. ¿Cuál nos correspondería analizar? Nos correspondería analizar el mercado de valores de renta variable. Muy bien, vamos entonces. ¿Qué es un mercado de valores de renta variable? Si es que lo definimos en los mismos términos que hemos venido dando a los mercados financieros, entonces diríamos que un mercado de valores de renta variable es un espacio físico virtual en donde negociamos títulos de renta variable. Así de fácil damos los conceptos nosotros. Casi que en la pregunta está la respuesta. ¿Qué es un título de renta variable? ¿Qué es un título valor de renta variable? Creo que en una pregunta del examen está la diferencia entre un título valor de renta fija y un título valor de renta variable. Anticipemos. ¿Cuál es la diferencia entre un título valor de renta fija y un título valor de renta variable? Verá que ya voy diciendo algunas veces en clase. Caro. Profe, bueno, como diferencia, más bien sería que la renta fija hace referencia a una parte de la deuda
Correcto. La renta variable es una parte de un capital. Exactamente. Muy bien, Caro. Justamente ahí radica la esencia de la diferencia entre los dos tipos de títulos. Consecuentemente, yo al negociar un bono o al negociar una acción, no es lo mismo, ¿no? Claro, ambos son títulos valores, sí, pero no es igual negociar una deuda que negociar un capital. Cuando yo negocio una deuda, yo puedo preestablecer las condiciones de operación. Entonces yo puedo decir, claro, usted me está vendiendo parte de una deuda, entonces yo le estoy prestando plata, usted pague intereses sobre ese dinero que le estoy prestando y establecemos las condiciones previamente. Pero cuando yo compro o yo aporto una partecita de un capital de una empresa, la empresa no me puede garantizar a mí cuánto me va a dar de rendimiento por ese capital que yo aporto, ¿no es cierto? Porque no sabe la empresa cómo se va a desempeñar o cómo se va a desenvolver a lo largo del tiempo. Entonces, en el caso de las acciones, no es factible preestablecer las condiciones al operar con estas. Además, que cuando yo negocio una bolsa de valores, recuerden que el negociar con acciones nos implica de por medio una especulación netamente hecha, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el comportamiento de compra y venta de títulos valores en una bolsa de valores van determinando justamente esos precios que me permiten a mí ganar dinero en los diferenciales. Es decir, yo puedo especular con acciones, comprar baratas para vender caras. Eso hacemos en las bolsas de valores. Ahora, vamos entonces a entrar de lleno en esta operativa de la renta variable. Decíamos entonces que negociar un título de renta variable es negociar la parte alícuota de un capital de una compañía, pero que para poder yo dividir el capital de la compañía, esta debe estar constituida como una sociedad anónima. Si no, el capital de este tipo de empresas no puede dividirse. Así de sencillo. ¿En dónde negociamos las acciones? Podemos negociarlas en los mercados físicos, que son las bolsas de valores, pero debemos también tener muy claro que hay bolsas de valores que no son físicas, ¿cierto? Hay, por ejemplo, la bolsa de valores más importante en el mundo, que es virtual. ¿Cuál es la bolsa de valores virtual? ¿Ha oído usted de la Nasdaq? Hemos hablado de la Nasdaq. La Nasdaq es una bolsa de valores virtual. No existe físicamente. Entonces, tendríamos que decir y dar en el concepto, como está en las primeras líneas, que es el espacio físico virtual en el que negociamos títulos de renta variable. Ahora, vamos a tener muy claro algo. Ustedes recordarán que el tema de diferenciación en términos como que ya se ha hecho parte de nuestra materia, ¿no? Las diferencias y las diferencias. Vamos a diferenciar claramente lo que es una bolsa de valores y lo que es una plaza bursátil. ¿A qué se llama plaza bursátil? Normalmente una plaza bursátil se le denomina a un estado en donde existen bolsas de valores. Eso es una plaza bursátil. ¿Esto qué quiere decir? De que en una misma plaza bursátil, en el mismo estado, en el mismo territorio, puede haber más de una bolsa de valores. Entonces vamos a llamar plaza bursátil al espacio territorial en el cual se desenvuelven bolsas de valores. No voy a llamar plaza bursátil a una bolsa de valores. ¿Estamos? La bolsa de valores es el lugar en donde voy a negociar activos financieros. Pero la plaza bursátil es el estado en donde funciona una o más bolsas de valores. ¿Sí me entendió la diferencia, no es cierto? Sí. O por temas básicamente de tiempo, a mí me hubiese encantado tener, como les he venido diciendo desde el inicio del ciclo, 10 horas a la semana para poder meternos de lleno en cada uno de los países y conocer a profundidad sus mercados financieros. Pero lamentablemente no es así.
Entonces vamos a ir sintetizando y vamos a extraer lo más importante en el mundo sobre esto. Entonces voy a tratar así rápidamente sobre las 5 plazas bursátiles más importantes del mundo. Vamos a hablar de la plaza bursátil en Estados Unidos, en el Japón, en Inglaterra, en Alemania y en Francia. Estas plazas bursátiles, en el orden en el que están dadas, son las más importantes en el mundo. Vuelvo, insisto, en este orden. Entonces vamos a empezar con la plaza bursátil de Estados Unidos. En Estados Unidos no hay ni una, ni dos, ni tres bolsas de valores. En Estados Unidos hay montones de bolsas de valores. Aquí las más importantes, y de igual manera en orden de importancia. En Estados Unidos existe la bolsa de valores, la más importante, la NYSE, ¿no? La New York Stock Exchange, o también conocida, como habíamos dicho, como la Wall Street. También tenemos la AMEX, que significa American Stock Exchange, que es la segunda bolsa de valores más importante en Estados Unidos. Verá que no estoy diciendo en el mundo, en Estados Unidos, porque si es que hablo del mundo, entonces me toca categorizar de otra manera. Tendríamos la NYSE como la primera, la Bolsa de Valores de Tokio como la segunda y así sucesivamente. Entonces voy a hablar por plaza bursátil. La NYSE es la primera bolsa de valores en Estados Unidos, la AMEX es la que le sigue en importancia, la Pacific Stock Exchange es la tercera bolsa de valores más importante en Estados Unidos, la de Filadelfia, la de Boston, la de Detroit, son las bolsas de valores más relevantes en la plaza bursátil de Estados Unidos. Y por último, en Estados Unidos se apadrina a la bolsa de valores virtual más importante del mundo, que es la Nasdaq, que habíamos hablado hace un rato. En cambio, en la plaza bursátil del Japón, tenemos 3 bolsas de valores que ya mencionamos en el mercado de valores de renta fija como las más importantes, la de Tokio, la de Osaka y la de Nagoya. Asimismo, en ese orden de importancia, en la plaza del Japón. En Reino Unido, la más importante es la Bolsa de Valores de Londres. En Alemania no existe una bolsa de valores representativa en Berlín, por ejemplo, sino la bolsa de valores más representativa en Alemania es la Bolsa de Valores de Frankfurt. Y en Francia, pues la Bolsa de Valores de París. Entonces, vamos a ir hablando un poquito de cada una de estas bolsas de valores. No de todas, sino de las más importantes. Para tener simplemente una idea de qué podemos encontrar en estos mercados. ¿Sí? ¿Qué voy a ir dando de cada una de estas bolsas de valores? Vamos a ir dando los insumos para identificar qué hacer en ellas. Cada vez que yo quiera intervenir en cualquiera de estas plazas bursátiles o en una de estas bolsas de valores, la recomendación siempre es estudiar a la empresa. Estudiar a la empresa de la cual yo quiero ser parte. Porque si es que yo voy a comprar acciones de una empresa, entonces es porque yo quiero ser parte de esa empresa. ¿No es cierto? Al yo aportar, al yo comprar acciones de la empresa, estoy comprando su capital, parte de su capital. Por lo tanto, yo voy a ser dueña de algo, de alguna parte de la empresa. De un foco, de una manija de puerta, de una partecita del piso, de alguna lamparita por ahí, de algo vamos a ser dueños, ¿verdad? Cuando deseemos efectivizar las transacciones. Pero también vamos a estar conscientes de que cuando negociamos estas partecitas del capital, si bien les acabo de decir, vamos a ser dueños de algo de las empresas, pero cuando yo compro acciones en la bolsa de valores, no compro con la intención de quedarme con esa parte de la empresa e irme a la empresa después y reclamar algo de posesión de ella. Generalmente yo compro acciones de una empresa para vender. Por eso es que la razón de operar en los mercados de valores de renta variable es la especulación. Entonces compramos acciones para vender acciones. Compramos barato para vender caro. Y vamos armando dentro de la operativa portafolios de acciones que nos permitan ganar dinero
Y a veces, bueno, la intención siempre va a ser ganar. Yo jamás voy a decir, voy a negociar en la bolsa de valores porque quiero perder plata. Jamás. Entonces siempre armaremos portafolios que nos ayuden, por un lado, a cubrirnos de los riesgos, en este caso del riesgo bursátil, y por otro lado, que nos permitan obtener rendimientos. ¿No es cierto? Ganar dinero. Esa es la intención de operar en estos mercados. Obtener rendimientos y obtener rentabilidad en el tiempo. Cuando nosotros vayamos a estas bolsas de valores, si bien vamos a tener expuestos en los TELEX, ¿se acuerdan qué eran los TELEX? ¿Qué decíamos que era un TELEX? ¿Alguien me puede indicar aquí dónde están los TELEX? Las pantallitas. Exacto, las pantallitas en donde se visualizan los precios de las acciones. Muy bien, Juan David. Esos son los TELEX. Aquí, esta es una foto de Wall Street, ¿no? De la NIS. Entonces, en todas partes encontramos las pantallas o los TELEX en donde se pueden visualizar los precios de las acciones que queremos negociar. Bien, pero ¿cómo yo llego a tomar decisiones de qué acciones debería comprar y qué acciones no? En otras palabras, ¿cómo veo si es que los precios de una acción están altos, están bajos, o si han bajado en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años? En fin, tengo que hacer todo ese análisis para tomar la decisión de negociarlas. Por supuesto, yo no puedo llegar, vendar los ojos a las bolsas de valores y encargarle a un broker la labor y yo no saber nada al respecto. Por eso es que usted está aprendiendo. Si bien no va a actuar como broker, o podría llegar a actuar como broker, y va a actuar como inversionista contratando un broker, el broker le puede pintar un panorama extraordinariamente hermoso. Pero usted debe conocer de ese panorama para que pueda dar las instrucciones al broker de lo que usted quiere hacer. Entonces, en primera instancia, luego les voy a dar dos herramientas que se usan más para operar en las bolsas de valores. Pero quizás la herramienta más rápida y útil también para operar en la bolsa de valores es la lectura de los indicadores bursátiles. ¿Qué es un indicador bursátil? Un indicador bursátil, si es que teóricamente damos una definición, vendría a ser como el medidor de pulso de la bolsa de valores. Eso sería un índice bursátil o los índices bursátiles. Un índice bursátil me ayuda a irle tomando la presión a cada una de las acciones que se negocian en la bolsa de valores. Sí, un índice bursátil me ayuda a saber cuándo negociar, cuándo comprar o cuándo vender una acción. Es por eso que en cada bolsa de valores hay una serie de indicadores que pueden direccionar al inversionista en la forma de decisión o en la decisión primero de compra o de venta de activos. Yo puedo tomar un indicador bursátil y decir, sí, quiero comprar, o no quiero comprar, o quiero vender. Entonces vamos a ir identificando en cada plaza bursátil aquellos elementos que son relevantes para nosotros operar en esto. Bien, esto acabo de decirles, ¿no? Cada una de las bolsas de valores entonces tiene su propio rol, tiene su propia normativa. A diferencia de mercados over the counter, estos mercados son muy organizados. Estos mercados tienen sus propias leyes, tienen sus propias normas, tienen sus propias políticas internas, ¿sí? Y en el caso del Ecuador, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra propia ley de mercado de valores. Si vamos a Estados Unidos, ellos tienen su propia ley de mercado de valores. Si vamos al Japón, de igual manera, y así sucesivamente. Entonces, todas las bolsas de valores son mercados organizados. Son también mercados regulados. Como tienen sus propias leyes, sus propias normas, sus propias políticas, entonces dentro de estas hay organismos de control que se dedican a hacer cumplir dichas leyes, normas y regulaciones.
En nuestro país, por ejemplo, nuestras bolsas de valores, porque en la Plaza Bursátil del Ecuador tenemos dos bolsas de valores, ¿no es cierto? La Bolsa de Valores de Guayaquil y la Bolsa de Valores de Quito. Pero ¿cuál es el organismo de control de las bolsas de valores? ¿La super de compañías? Muy bien, la super de compañías. ¿Qué tal? En el otro curso me dijeron así rapidito la super de bancos. Creo que le alinearon por ser algo financiero, entonces dijeron, debe ser la de bancos. No, es la Superintendencia de Compañías. Y así en cada estado existe un organismo que lo regula. En Estados Unidos, por ejemplo, hay la NASDAQ, que es la organización, o como decir nosotros aquí, la Superintendencia de Compañías, en Estados Unidos se llama la NASDAQ, que se encarga de regular todo lo concerniente al operativo en bolsa. Entonces, en estas bolsas de valores también se desarrollan lo que mencioné hace un momentito, los índices bursátiles. Normalmente los índices bursátiles deberían tener formas muy sencillas de construcción, fórmulas muy fáciles de entender. Y hay veces en las que sí, nos encontramos con índices muy simples, pero hay también veces en las que nos encontramos con índices que son resultado de de modelos econométricos sumamente complejos. Entonces, ahí no es que nos centramos en la fórmula, porque yo no uso la fórmula, simplemente leo el indicador, ¿sí? E interpreto lo que el indicador me dice. Entonces, normalmente, los indicadores bursátiles se presentan de dos maneras, o en términos porcentuales, o en términos de punto. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo indicar, por ejemplo, que el precio de una acción de McDonald's está en $30. Y al cabo de 2 horas, el precio de McDonald's está en $35. Entonces, el indicador bursátil que mide las variaciones en los precios de las acciones me va a decir, el precio de McDonald's subió en 4%. ¿Cuánto subiría? En el 16.67% o 6,66%, ¿no es cierto? Entonces, eso me va diciendo el indicador. Variaciones porcentuales cuando el indicador se muestra en valor porcentual, pero también puede expresarse en puntos. Y los puntos no son otra cosa que una equivalencia que existe entre un punto porcentual y un número determinado de puntos. Es decir, yo puedo decir 16 puntos equivale al 1%. Esto depende de cada bolsa de valores y de cada índice bursátil. Entonces, veamos qué índices tenemos y ustedes se van a dar cuenta de que estos ya los han escuchado, ya los conocen o ya los han manejado de pronto. Por favor, repetir la parte que explicó de los puntos. Claro. Normalmente decíamos que los puntos son una forma de expresar las variaciones en los precios de las acciones, que no es en términos porcentuales, sino que se da una equivalencia entre un punto y un valor porcentual. Sí, esa es la forma en la que se leen los puntos. Por ejemplo, si es que yo digo que el 1% de incremento o de decremento en un índice equivale a 16 puntos, esto pasa por ejemplo en Estados Unidos, entonces después yo digo, si es que los precios de las acciones de McDonald's subieron en el 1% el precio, es igual que decir que las acciones de McDonald's se incrementaron en 16 puntos. ¿Me hago entender? Los puntos es solamente otra manera de expresar la variación dada en porcentaje. Entonces, cada bolsa de valores establece cuál es su equivalencia entre la variación porcentual y la variación en puntos. Y de esa manera doy lectura o en puntos
o en porcentajes, pero a la final voy a llegar a una misma variación, ¿ah? Es solo una forma de leer. ¿Sí, Katy? Profe, muchas gracias. Perfecto. Vemos entonces qué tenemos en Estados Unidos. Concretamente vamos a la NICE. Esta es la NICE, ¿ah? La NICE es una bolsa de valores en Estados Unidos o en Manhattan, concretamente hasta un atractivo turístico. Cuando vamos a Estados Unidos queremos conocer la bolsa de valores y miren ustedes ahí cómo la gente llega solo para tomar fotitos y edificios. Pero este edificio en realidad es todo un manzano. Dentro de la bolsa de valores de Estados Unidos hay 17 salas de operación. En estas 17 salas de operación se negocian diferentes tipos de activos financieros. En algunas de esas salas tenemos, por ejemplo, operaciones solo de bonos norteamericanos. Ya vimos cuáles, los T-bonds, los T-notes, los bonos strip. Tenemos también operación solamente para mercado de derivados, que vamos a ver a continuación. También dentro de estas salas podemos negociar títulos hipotecarios cuando está en un banco de por medio. También podemos negociar corporates. Y en fin, cada sala de operación se habilita para hacer las transacciones. En estas bolsas o en esta bolsa de valores hay un mecanismo de operación que no existe ya en el resto del mundo y que en la NICE permanece solamente por tradición, por historia, por mantener quizás una costumbre financiera que le ha caracterizado a la creación de estos mercados de valores. Es justamente la operativa a viva voz, se llama. ¿Qué quiere decir esto? Que en la NICE es la única bolsa de valores en el mundo que negociamos gritando. Que se negocia solo levantando la mano y gritando. Lo único que se oye en la bolsa de valores, en esta sala de negociación o patio de negociación, es ay, o sea, de yo. No es que se están quejando, que les duele algo ni nada por el estilo, sino es el ay de yo. En esta bolsa de valores hay un trading floor, se llama. Es un patio de negociación. En este trading floor lo que existe es, ustedes pueden ver ahí en la fotito que está como de lado, hay una rueda en el centro, si ven donde dice NICE, en esta partecita, este es como el centro de operaciones del trading floor. Entonces, donde están estos espacios de piso, ahí los brokers se presentan de manera física. Esto normalmente está lleno de personas. Y en una rueda de viva voz, los brokers operan, como dije, levantando la mano y con unos aparatitos que son como celulares, en donde lanzan las órdenes de compra y las órdenes de venta de las acciones. También debemos tener en cuenta de que las acciones en la bolsa de valores no se negocian una por una, ¿no? Las bolsas de valores, o en las distintas bolsas de valores, las acciones se negocian en lotes. ¿Qué quiere decir? En grupos de acciones. Entonces, en las bolsas hay oferta de lotes. Tenemos mini lotes, tenemos lotes y tenemos lo que normalmente suelen decirle el microlote. Tenemos microlotes, mini lotes y lotes de acciones. ¿Qué es un microlote? El microlote se negocia, por ejemplo, en grupos de acciones en bolsas de valores pequeñitas. En el Ecuador, por ejemplo, negociamos el microlote, equivale a un mini lote en Estados Unidos. Le explico. Más bien partiré del lote. El lote equivale a 10,000 acciones dentro de este. El mini lote suele tener 1,000 acciones. Y el microlote, dependiendo de la bolsa de valores, suelen tener 100 acciones cada microlote. Hay acciones
o hay más bien bolsas de valores que solo ofertan lotes. No hacen esta subclasificación en mini lotes y micro lotes. En la bolsa de valores de Estados Unidos se negocian lotes en su gran mayoría. En nuestro país se negocian lotes de acciones, pero el lote de la bolsa de valores de Guayaquil no se equipara al lote de la bolsa de valores de Estados Unidos. ¿Sí me hago entender? Aquí nosotros tenemos lotes de 100 acciones, pero en Estados Unidos lote se llama a 10.000 acciones dentro de un solo mecanismo. Entonces, obviamente, la dimensión de nuestra bolsa de valores de Guayaquil o la de Quito no se iguala a la dimensión en operación que tiene la bolsa de valores de Nueva York. ¿Estamos? Bien. Esto ya mencioné, de que en la bolsa existen 17 salas de operación. En esta bolsa de valores en Estados Unidos hay algunos elementos que no hay en otras bolsas de valores. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un espacio para un actor dentro de este mercado que se denomina especialista. ¿Quién es el especialista dentro de una bolsa de valores? Son estos señores que les ven sentaditos aquí en la foto. Son personas que cumplen un rol clave dentro de las bolsas. Son aquellas personas que preparan toda la información en torno al movimiento de los precios de las acciones. Todo tipo de historial, todo tipo de análisis que usted necesitara dentro de la bolsa de valores de X empresa, usted puede solicitar a un especialista. Los ingresos, o sea, lo que se le paga a los especialistas depende obviamente de los brokers. Sí, porque el broker es el que le solicita al especialista X o cual análisis, ¿no? Informe, reporte. Entonces, en función de lo que el broker solicita, el especialista cobra. Los especialistas son personas claves dentro de los mercados de valores. Nos dan información súper valiosa. Así como hay especialistas, están también los intermediarios, los brokers, son estas personas. Ustedes les pueden ver lo que decía hace un ratito. Ellos, por ejemplo, van a actuar, los que están en la foto, ellos van a actuar en una rueda de piso a viva voz. Tienen los aparatitos que son como unos celulares, como unas tablets grandes, en donde van seleccionando qué acciones quieren comprar o qué acciones quieren vender. Aplastan un botoncito para emitir la orden para comprar o para vender, levantan la mano y gritan ¡ay! Hay un supervisor que está dándose la vuelta para revisar que todo se esté dando de manera correcta, y cuando alguien dice ¡ay!, este supervisor de piso debe registrar el código. Si ve que tienen en su casaca, tienen una tarjetita, una identificación. ¿Me puede decir cuál es el número de identificación que tiene el señor que está de frente en la foto? 835. Correcto. Esos son los códigos que los supervisores de piso registran al momento de cerrar una transacción que uno de ellos pide. Pero si usted se da cuenta, hacer una transacción a viva voz, es decir, hacer una operación ahí este rato, gritando, es como que ya se sale de contexto, ¿no? Si en el mundo entero todas las transacciones en bolsa de valores se realizan a través de sistemas electrónicos, ¿cómo es que en Nueva York todavía se mantiene la operativa viva voz? Pues como les acabo de mencionar, es más por tradición, por historia, para no desvirtuar el por qué esta bolsa de valores se creó y justamente esta nace con esta forma de operar, ¿eh? Hay también los intermediarios a contratación, que son estos no son intermediarios de la bolsa de valores, sino los señores que están acá son brokers de la bolsa de valores. Y hay los brokers que son contratados de fuera, es decir, que pertenecen a casas corredoras de valores.
¿sí? A empresas o firmas corredoras de valores que son empresas independientes, empresas privadas, en donde trabajan brokers. Yo me voy a una casa corredora, contrato un broker y este broker viene y negocia dentro de la bolsa de valores. Ellos no están autorizados para trabajar directamente con el público, sino ellos trabajan a través, no digo, de sus propias empresas. Hay también los operadores autorizados en la bolsa de valores que son como que unos... son estos señores. Le ven al señor que está en el centro con el código 141. Estos son los operadores autorizados. Son empleados de la bolsa de valores que pueden operar por algún inversionista, pero más que hacerlo al público, son miembros de la bolsa de valores que hacen la labor de intermediar entre los intermediarios. Son los que había dicho hace rato, son como los supervisores de piso. Entonces, a este señor se le envían las órdenes de compra y de venta, a los señores que están alrededor le mandan a él y él concentra las operaciones. Bien. En la Bolsa de Valores de Nueva York hay muchos indicadores bursátiles que se emplean, pero vamos a ver los más importantes. Los más importantes son el Dow Jones, por ejemplo. ¿Han oído ustedes del Dow Jones? Sí, ¿no? Cada vez que vemos noticias internacionales o noticias de la Bolsa de Valores, el primer indicador que aparece es el Dow Jones. El Dow Jones es uno de los indicadores más reconocidos, más conocidos también, más utilizados en la Bolsa de Valores. Es el más antiguo de todos, porque este nace con la Bolsa de Valores y es el peor construido. Es el indicador más sencillito de calcular. ¿Por qué? Porque lo único que hace es considerar las variaciones en los precios de las acciones. ¿Sí? Va haciéndolo a cada instante, apenas se compra o se vende una acción de una empresa X. Este indicador lo que hace es enseguida calcular la variación, ¿sí? Y después saca el promedio de las variaciones de un día, o de una sesión, o de un mes, depende de lo que usted quiera, ¿no? Y ese es el indicador. Entonces es así de sencillito, es el promedio de las variaciones de los precios de las acciones que conforman este indicador. Ahora, los indicadores bursátiles se van armando en función de las empresas que se integran a este indicador. Es así que hablar del Dow Jones es hablar de un indicador que tiene dentro varios tipos. Es decir, hablamos del Dow Jones y tenemos 4 tipos de Dow Jones. Tenemos el Dow Jones industrial, que se llama el Industrial. ¿Ustedes han oído del Dow Jones industrial? Industrial o el Dow Jones Industrial Average, esa es la denominación. ¿Por qué se le llama average? Average es promedio en inglés, ¿no es cierto? Y así se denomina facilito. Dow Jones Industrial Average. Existe también el Dow Jones de transporte, el Dow Jones Transportation Average. Hay el otro que se llama Dow Jones Utilities Average. ¿Qué quiere decir el Dow Jones Utilities? Es el Dow Jones, ya voy a explicar cada uno más bien. Y el último que es el Dow Jones Composite Average, es decir, el Dow Jones compuesto. El Dow Jones compuesto es la fusión de los 3 anteriores. Le explico cada uno de ellos. El Dow Jones industrial es un Dow Jones que tiene dentro a las 30 mejores industrias que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York. Ese es el Dow Jones Industrial Average. Solamente deben ser empresas industriales. Eso quiere decir entonces que el Dow Jones es un indicador específico. Es un indicador muy concreto, es un indicador que solo va monitoreando las variaciones de las 30 mejores empresas que cotizan en la NIF.
Acabo de decir que son empresas industriales, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si hablamos de empresas industriales, ¿cuáles estarían, por ejemplo? ¿Cuáles son las más reconocidas en Estados Unidos, concretamente en la NIS? Torneras de pro. ¿Cuáles? Torneras. Petroleras, muy bien, Katy, claro. Ahí está, por ejemplo, Texaco, está ExxonMobil, como las grandes empresas industriales. Hablemos también, por ejemplo, de Microsoft. Hablemos de la Coca-Cola. Hablemos de General Electric. Hablemos de General Motors. Hablemos de la Toyota. ¿Cierto? Hablemos de Intel. Hablemos de Hewlett Packard. De todas estas super empresas industriales. Hablemos de Philip Morris, por ejemplo, que a veces les cito en ejemplos, ¿sabes? Esas son empresas industriales. Entonces, el indicador, pueden haber dentro de la bolsa de valores, pueden estar operando miles de empresas industriales. Pero Dow Jones de transporte, en cambio, tenemos a las 20 mejores empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, pero que se dedican al servicio de transporte. ¿Cuáles son estas empresas? ¿Qué empresa de transporte usted reconoce en Estados Unidos? Cuando hablamos de transporte me refiero al transporte de todo tipo, marítimo, terrestre, aéreo. Todas ellas entran aquí. ¿Cuáles estarían aquí? Por ejemplo, oye usted de American Airlines. O hablemos de Delta Airlines o de Lufthansa, de todas estas grandes aerolíneas de transporte aéreo. La misma American Express. Recuerden que American Express no es solo una tarjeta de crédito, no es una empresa de transporte. También está dentro de estas empresas de transporte, ustedes han oído de FedEx o Federal Express, ¿no? También está UPS, pero que es la competencia de FedEx, no es la Universidad Politécnica Salesiana.